¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, más a la redacción abierta de Intereconomía. Son las 12:30 de la mañana, las 11:30 en las Islas Canarias. Soy Rafael Núñez Huesca, esto es, como les digo, la redacción abierta. Estaremos juntos, si ustedes tienen a bien, hasta las 2:30 de la tarde. Hoy es el lunes, como les digo, 8 de abril de 2019. Vamos a tener un programa interesante porque vamos a hablar de diferentes asuntos. Incluso vamos a hablar, a primera hora, de un asunto que ha pasado desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación, no así, por ejemplo, en el diario ABC, que sí, su corresponsal en Francia sí que lo lleva contando desde hace algunos días, y es el incipiente problema separatista que ha brotado en Córcega, en Francia. En realidad no es incipiente, lleva desde hace muchos años, incluso décadas, pero han ocurrido cosas en los últimos años que yo creo que merece la pena que las analicemos con cierta abundamiento. Vamos a tener aquí a un analista francés, Patrick Marion, para que nos dé su visión sobre lo que está ocurriendo en esta isla francesa, que reclama una autonomía y reclama la cooficialidad de su lengua propia. Esto en España nos parece casi de risa, ¿no? Hace 40 años que las autonomías existen en nuestro país y que las lenguas propias, las lenguas exclusivas de según qué territorios, no solo son oficiales, sino que han desplazado por completo al idioma común español. De manera que esto a los españoles nos mueve la risa. Bueno, pues en Francia en algunos lugares está empezando a ocurrir y esperemos que nuestros vecinos franceses sepan gestionarlo algo mejor de lo que lo hemos gestionado nosotros en nuestro país. Vamos a tener también a Ricardo Ruiz de la Serna. Para mí saben ustedes que siempre es un placer tener aquí a Ricardo, un hombre al que yo admiro por su capacidad con los idiomas. 12 lenguas sabe, ni más ni menos que este hombre, entre ellos el serbo-croata. Yo siempre que hablo con él me quedo fascinado, y no solo eso, es profesor de la Universidad CEU San Pablo y es un hombre con una cultura sin lagunas. Vamos a tener también a mi compañero Xavier Cajo para hablar de economía. Vamos a tener a Miguel Gutiérrez Pérez, vamos a tener al redactor jefe de Periodista Digital. En fin, que tenemos, como les digo, un programa muy interesante, muy completo y teniendo sobre todo en cuenta que estamos ya a menos de 4 días de que empiece oficialmente la campaña electoral. La oficina del censo electoral está empezando hoy lunes a enviar la documentación para el voto por correo a aquellos electores que lo hayan solicitado. Los electores pueden enviar desde hoy sus votos por correo para los comicios del 28 de abril. Unos comicios que se celebrarán exactamente dentro de 20 días. Y como les digo, en solo 4 días empieza oficialmente la campaña electoral. Los principales dirigentes de Podemos, incluido el secretario general del partido y candidato de Unidas Podemos a la presidencia del gobierno, Pablo Iglesias, presenta hoy su programa electoral para el 28A, las elecciones del 28 de abril. ¿Dónde lo hará? Pues en la fundación del Diario Madrid. Saben ustedes que tiene el contexto, el lugar, un contenido absolutamente simbólico, icónico para la izquierda, el Diario Madrid. Este fin de semana y durante todos los días que restan hasta el próximo 28 de abril se van a suceder los actos electorales, los mítines de campaña. Sin ir más lejos, este pasado sábado el partido de Santiago Abascal, Vox, volvió a llenar, en este caso no una sala de un hotel más o menos grande, sino nada más y nada menos que la cubierta de Leganés. Metió a casi 10.000 personas en la Plaza de Toros cubierta de Leganés. Vamos a tener imágenes, están viendo precisamente esas imágenes, son de Cuenca, pero tendremos a lo largo de esta redacción abierta de Intereconomía imágenes del mitin de Leganés y algunos cortes muy interesantes sobre la intervención y el mitin de Santiago Abascal, haciendo alusión a héroes y figuras nacionales que hacía muchas décadas que no se escuchaban en nuestro país y no eran reivindicadas, como por ejemplo Daoiz y Velarde, Blas de Lezo y Olavarrieta, Don Pelayo, los Reyes Católicos, estas cosas que hace 40 años que en España, bueno, pues suenan muy antiguas y casi nadie se atreve a reivindicarlas. Pues Vox, ahí están viendo a José Antonio Ortega Lara, se ha atrevido y está pivotando su campaña en torno a símbolos de España. Los símbolos que hicieron a España grande, el Imperio, Hernán Cortés, Blas de Lezo, todos aquellos hombres y también algunas mujeres que hicieron que España desbordara sus propios límites geográficos y proyectara una nueva España en el continente americano. Y no solo en América, también en Asia,
con las Islas Filipinas, también en África. Esa vocación transnacional de España, como les digo, está siendo reivindicada por un partido y está obligando también a otros partidos en el centro e incluso en la izquierda a pivotar en ejes patrióticos hasta ahora absolutamente ignorados. Quiero que vayamos a la prensa del día, que nos dará una idea de cómo, en fin, cómo de cargado y qué noticias nos traen hoy los periódicos nacionales. Primero vayamos con los 4 de Madrid, el diario El País. El diario del grupo Prisa dice que el presidente del Gobierno, Sánchez, insiste en que no habrá referéndum en Cataluña. El asunto catalán, el asunto del separatismo, para suerte del centro y la derecha, está volviendo a copar portadas a solo 2 semanas de las elecciones generales. Y esto ya saben ustedes que perjudica mucho a la izquierda, en tanto que, a juicio de muchos, ha sido cómplice de lo que ha ocurrido en Cataluña. Y luego Elek Koning, que es presidenta del Mecanismo Europeo de Resolución Bancaria, dice que si no se interviene un banco, lo pagarán los jóvenes de 20 años. Vamos con el diario El Mundo, el diario de Unidad Editorial, en el que aparece Santiago Abascal en su portada. Dice que Sánchez azuza el miedo real a la derecha para movilizar 1 millón de votos y además indica que un policía confiesa al juez que asaltaron un domicilio de Bárcenas. La foto de Santiago Abascal tiene que ver con una entrevista que en sus páginas interiores concede el líder de Vox al periodista David Gistau. Diario ABC, el diario de Vocento, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues ocupa toda su portada, en primer lugar, una encuesta, la verán arriba, luego abundaremos en esa encuesta. Y en segundo lugar, denuncia lo que considera el periódico las trampas electoralistas de los partidos políticos, del separatismo, de Podemos y de Pedro Sánchez, el Partido Socialista. Vamos con el último de los periódicos editados en Madrid, el grupo Planeta. Dice en su periódico, el diario La Razón, destaca: y Carmena violaron la ley electoral con el vídeo de Bárcenas. Prensa catalana, el diario del grupo Godó, La Vanguardia, dice que los ajustes de empleo elevan el temor a un cambio de ciclo, el diario La Vanguardia. Diario El Periódico de Cataluña, el grupo Z, destaca que Sánchez, en base a una encuesta propia, se afianza y las derechas pierden fuelle. Son, como habrán visto, diferentes encuestas, la del Periódico de Cataluña, la del diario ABC, la de La Razón, incluso Telemadrid ha hecho pública una encuesta de la Comunidad de Madrid, y todas ellas, las 4, vamos a verlas a lo largo de esta redacción abierta. Ahora sí, Patrick Marión, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer que estés aquí, Patrick. Muchas gracias. Bueno, les decía a los espectadores que en Francia está brotando, y en realidad lo decía, me corrijo a mí mismo, porque el problema separatista corso no es algo novedoso. De hecho, hubo hasta hace bien poco, hasta el año 2014, una suerte de ETA en Córcega, menos salvaje, menos criminal, pero sí con muertos en su haber. Uno de ellos incluso el prefecto en la isla, el prefecto de París, del gobierno del Elíseo, en la isla, que fue asesinado hace algunos años, tiroteado por la espalda por separatistas corsos. Vamos a ver, Raquel, la noticia, el deco de la noticia de los resultados de Macron en Córcega, porque el presidente de la República ha estado visitando durante los últimos días la isla. Dice Emmanuel Macron, responde con firmeza a los nacionalistas corsos: bilingüismo sí, cooficialidad no. ¿Qué ha ocurrido estos días en Córcega? Bueno, pues que Macron, que antes de las elecciones, incluso de las elecciones que le dieron el poder, se planteó la posibilidad de elaborar una suerte de autonomía para la isla, e incluso se planteó la posibilidad de conceder algunos visos de legalidad a la lengua corsa. Parece que se ha desdicho y que está empleando en Córcega un lenguaje firme, hasta el punto de que
decía hace 48 horas que en Francia solo hay una lengua oficial, y es verdad, el francés. Durante la visita a la isla, el presidente Emmanuel Macron ha padecido un boicot por parte de los ayuntamientos y de los alcaldes de la isla de Córcega, no de todos, pero sí de muchos, sí de la mayoría. Dice el corresponsal de ABC en Francia, Juan Pedro Quiñonero, que el presidente de la República había invitado al gobierno y a la Asamblea Regional Corsa a participar en el mismo debate que él mantuvo en la Asamblea Regional. Pero en el mismo debate, los nacionalistas mayoritarios en el gobierno y la Asamblea Regional rechazaron tal propósito, lanzando una jornada de huelga y manifestaciones que llamaron, una manifestación que se llamó la Isla Muerta. ¿En francés cómo es? L'île morte. Los nacionalistas consiguieron paralizar durante varias horas el tráfico marítimo y aéreo con Francia, ojo, poca broma, y del resto del mundo. Muchos servicios públicos hicieron huelga y varios comandos de chalecos amarillos nacionalistas recibieron a Macron con gritos de protesta y enarbolando las banderas regionales, para ellos nacionales, corsas, que saben ustedes que es una bandera de fondo blanco con una cabeza de moro, una cabeza negra y una suerte de trapo anudado en la frente. Patrick, opinión. Vamos a ver. A mí me gustaría volver a situar quizás el tema de Córcega en lo que se vive en Francia de forma mucho más, digamos, cotidiana, ¿no? Me estoy refiriendo al movimiento de los chalecos amarillos, ¿eh? Entonces, los chalecos amarillos en Francia se han ido manifestando. Creo que ayer era, sí, ayer, bueno, el sábado pasado, perdón, era la manifestación número 21, ¿vale? O sea, de los fines de semana. Y bueno, con esas propuestas y con esa, bueno, y esa forma de reivindicar toda una serie de cosas que han recorrido toda Francia, ¿no? Entonces, bueno, para volver a situar el tema corso, querría volver a hablar un poquito del tema de los chalecos amarillos, porque lo que no hay que olvidar es que si partimos del mes de noviembre, donde empezaron con las rotondas y demás en Francia y la invasión de esos chalecos amarillos, con unas reivindicaciones así, quizás un poco desordenadas, ¿no? Empezaron en noviembre y a finales de noviembre eran algo así como 250.000 en toda Francia para esa manifestación, las primeras, ¿de acuerdo? Las del sábado pasado y las del otro sábado, estamos hablando de unas cifras para toda Francia de unas 6.000 personas. 3.000 y pico en París, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, eso al mismo tiempo que como respuesta o inicio de respuesta, y esta semana es una semana clave también en Francia para el tema, lo que tenemos actualmente es pues esos debates que Macron trató de organizar para el conjunto de la población francesa, diciendo, bueno, vamos a escucharos, queremos que participáis en un montón de debates. Ha habido hasta la fecha de la semana pasada más de 10.000 y pico, no me acuerdo cuántos, pero debates, pues bueno, donde se invitaba a la población francesa a expresar sus ideas, a tratar de, bueno, de dar sus sugerencias, qué es lo que no funciona en Francia, a todos los niveles, a nivel de, pues de fiscalidad, a nivel también de todo lo que es el tema del poder adquisitivo, algunas reformas también a nivel quizás constitucional, mejor representatividad del conjunto de Francia hacia los órganos de gobierno, bueno, un montón de cosas. Y hoy, por ejemplo, hoy es el día de la restitución del conjunto de esas ideas. Hoy, a estas horas, a las 12, estaba hablando el primer ministro, Philippe, pues para decir sencillamente esto es lo que se ha recogido. Esta mañana sencillamente había en televisión y en varias cadenas una serie de pequeños datos sobre el tema y bueno, viene en primer lugar el tema del poder adquisitivo, vienen unas reformas también de las instituciones, viene obviamente la fiscalidad y bueno, toda esa restitución de esos debates que ha sido un trabajo de fondo hecho durante estas últimas semanas, se está restituyendo a los franceses como diagnóstico. Y la semana que viene Macron tendrá que dar una serie de explicaciones y qué va a elegir del conjunto de esas ideas, las que puede aplicar, no aplicar. Bueno, no se prevén digamos, demasiadas sorpresas, pero sí se prevé un par de semanas difíciles para Macron seguramente y para el gobierno, porque quizás no todo sea aceptable, pero
a la vez es como si, y esto lo están diciendo muchos medios de comunicación, es como si dentro de, bueno, ya sabemos que Macron es el presidente de Francia y quedó elegido con amplia mayoría, pero estamos viviendo a 1 año y medio de vista una segunda operación de electoralismo, o sea, estamos en plena campaña electoral y eso a pocos días de las elecciones en Europa, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco el panorama de estos días, ¿no? Y sobre todo esta misma tarde donde habrá una serie de temas, ¿no? Que el propio Philippe pues desgranará a todo el público francés. Mañana los diarios estarán inundados de todo lo que han dicho los franceses, etc. Vale. No me olvido de lo que me has dicho al principio. Yo estoy esperando a ver que me hables de Córcega. Claro, claro. No, y entiendo tu interés, ¿no? Pero lo que quería dejar claro también es, y patente, es yo como francés y también muy seguidor de todo lo que ocurre en España y todo lo que ocurre en Francia, en mi país, por todos los medios posibles. Lo de Córcega ha sido efectivamente pues lo que ha ocurrido, se ha hablado de ello un par de días, ¿vale? Y de momento, por mucho que busques información acerca de lo que está ocurriendo en Córcega, a niveles de medios de comunicación franceses, encuentras poca cosa. Evidentemente que, a ver, no quiero decir que sea localista, pero algo hay que entender que sí puede serlo. El problema corso no es nuevo para los franceses. El problema corso pues, lleva 30 años, ¿no? O más. Y bueno, pues sí, ha habido todo lo que tú dices, ¿no? Ha habido pues grupos de tipo violento, ha habido asesinatos, hay una reivindicación también. Entonces, estas reivindicaciones hay que entenderlas en su contexto también. Querría dar una serie de pequeños datos, ¿no? Bueno, si vamos de lo mayor a menor, pues a ver, petición de independencia, por decir algo, ¿no? Y que Córcega sea un país dentro de la Unión Europea, tiene poco futuro. Tiene poco futuro porque, hombre, hay escasas riquezas naturales, vive del turismo. Muchos franceses han comprado ahí su casita porque durante muchos años se considera que era la isla de la belleza, l'île de beauté. La decían así, y tienes ahí pues mucha población pues de jubilados, inmigrados franceses, ¿no? Que han elegido allí pues hacer su casita de vacaciones o de verano. Aparte de eso, pues sí, hay un idioma, efectivamente, hay una cierta cultura, pero claro, el soporte económico que puede tener después algo más es muy poco viable. También te diré que, y no es, a ver, y no es únicamente ahora, en este momento, también ha habido pues, toda una serie de medidas que hacen que esa insularidad, que es la peculiaridad de Córcega, pues quede un poco, digamos, modificada por una serie de medidas que hacen que la gasolina pueda ser más barata, que la importación de una serie de productos también lo sea, porque claro, el transporte marítimo es caro y evidentemente pues al no tener recursos, como decíamos antes, depende de ese tipo de transportes, ¿no? Y después, pues a nivel local existe un idioma que están reivindicando, que me parece muy bien, pero me parece lo mismo pues en Bretaña, por ejemplo, con el bretón, donde también existen una serie de movimientos culturales, bueno, de fondo también, si queremos concebirlo, en alguna, no quería decir minoría, pero en algunos estamentos y ayuntamientos, sobre todo más rurales que otros, donde ese sentimiento pues está más a flor de piel. Entonces, bueno, en lo que sí quiero incidir, y perdona por el conjunto de los datos que estoy dando, es que por mucho que busques, curiosamente, a menos que busques o vivas en Córcega o trates de ver lo que está ocurriendo, no está siendo considerado actualmente como un tema crucial el tema de Córcega y su, digamos, y su peculiaridad con respecto a todo lo que está ocurriendo actualmente en Francia. A lo mejor después del gran debate y después de lo que va a ocurrir estas 2 próximas semanas, quizás Francia vuelva a decir, oye, vamos a ver, aquí lo que tenemos que hacer es otra cosa. Pero de momento, tú has dicho, mano dura, bueno, mano dura, no me gusta la expresión, pero bueno, a ver, bilingüismo, correcto, cooficialidad, no, bueno, es una forma sencillamente de contestar. ¿Que ha habido revueltas en la visita de Macron? Sí. ¿Por qué Macron ha querido ir a Córcega? Cuando podía haberlo evitado, pero no era posible. Era precisamente dentro de esa organización de todas estas, de esas 10.000 debates que se han organizado en Francia y que actualmente se están pues, desgranando para tratar de ofrecer un diagnóstico a la sociedad francesa. A mí, Patrick, tú eres francés, pero vives en España desde hace mucho tiempo. Sabes que las regiones españolas gozan de unos
estatus autonómicos que en muchos casos superan incluso a los estados federados alemanes, y que las lenguas regionales no solo son promovidas, sino que su nivel de oficialidad ha rebasado, incluso ha excluido en algunos lugares de España la lengua española, que ha quedado relegada a cero en la administración pública, como por ejemplo estoy pensando en Cataluña. También en la educación, donde solo los niños catalanes estudian 3 horas a la semana de castellano. Siendo conocedor de esta realidad y sabiendo que España no dista 6.000 kilómetros de Francia, sino que es un país vecino, ¿a ti te choca que Francia se niegue a concederle un estatus de oficialidad al corso o a cualquier otra lengua regional? Que Francia se niegue, dices, ¿no? No me choca, no me choca. O sea, dentro de la medida, vamos a ver, habrá que negociar, habrá que hacer una serie de concesiones, tanto por parte de una o de otra, pero es que esa negociación que tiene que existir también, ahora evidentemente, seguro que no es el momento con todo lo que está ocurriendo con esa pre-campaña electoral de los chalecos amarillos, el debate nacional y demás. Bueno, hoy no es el momento. O sea, no veo actualmente el gobierno de Francia dándole una importancia determinada a cualquier tipo de acercamiento, por así decirlo, ¿no?, a la posición corsa, porque no es relevante de momento para Macron, no lo es. Entonces, a partir de ahí, que los visos de similitud a los que te refieres, ¿no?, con temas como por ejemplo Cataluña y Córcega, con todo el tema, digamos, del independentismo, de la voluntad de crear un Estado propio y demás, bueno, posiblemente existan de aquí un tiempo. Pero creo que ni tú ni yo lo veremos, en Córcega al menos, ¿eh? O sea, es posible, pero es una evolución lenta, igual que lo es actualmente para el tema catalán, es una evolución lenta, hecha de altibajos, hecha de concesiones y no concesiones, y a ver qué pasa ahora en las próximas elecciones generales en España también, ¿no? Qué fuerzas existirán y qué importancia se le dará, digamos, a ese tema. En Córcega, repito, a mí me invitas para dar mi opinión, y mi opinión es que no lo veo, o sea, no logro ver un atisbo de preocupación excesiva por el gobierno francés sobre el tema corso, independientemente de los 3 o 4 días que ha estado Macron ahí, en otro marco, que no le ha salido bien, efectivamente, se ha tenido que enfrentar a lo que se ha enfrentado, con eso de la operación Isla Muerta. Bueno, bien, vale. ¿Qué tipo de minoría o mayoría representa ello en Córcega? A lo mejor muy poca, a lo mejor menos. Vamos a ver, hablando de mayorías y minorías, vamos a ver, Raquel, una información que tiene que ver con las elecciones regionales en Córcega y cómo se ha producido recientemente un punto de inflexión. Nunca había ocurrido que en Córcega gobernaran los autonomistas y los separatistas, una mayoría que hasta hace bien poquito nadie podía prever. Vamos a ver, Raquel. El nacionalismo corso, esto es una noticia de hace un par de años, el nacionalismo corso arrasa en las urnas y reclamará un estatuto de autonomía a París. Esos dos líderes que ven son los líderes autonómico e independentista. Uno de los líderes reclama una autonomía al estilo de las autonomías españolas, en concreto él se fijaba en la autonomía catalana, y el otro es directamente un líder independentista. No solo ganaron, sino que arrasaron a las fuerzas de vocación estrictamente nacional. Patrick, yo no sé si hay un problema, pero tiene pinta de haberlo. Sí, claro. Bueno, vamos a ver, conozco esos resultados de las elecciones, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, ¿qué ha ocurrido? Que no ha hecho caso el gobierno de Francia quizás a esta reivindicación. Es verdad, te lo concedo, no han hecho demasiado caso, ¿eh? ¿Qué ha habido? Bueno, ha habido pues una aplicación del programa electoral de Macron, que lo está llevando a cabo, y quizás un olvido de lo que puede ocurrir en Córcega con esa mayoría, una autonomista y la otra independentista, que ha hecho que efectivamente pues ello supusiera un problema para el gobierno francés en Córcega. Que algo habrá que hacer, seguramente. Que una de las respuestas de Macron de momento es, oye, vamos a ver, vamos a hablar de bilingüismo y no vamos a hablar de cooficialidad, eso en cuanto al idioma nada más, ¿no? Pero es lo que te he dicho antes, o sea, el problema no ha desaparecido, está ahí, sigue ahí,
te estaba explicando, trataba de hacer entender que para Francia parece como si de momento no existiera demasiado el problema, quizás vuelva, pero volverá después de toda esa fase de gran debate que será en estos próximos semanas, 2 meses máximo. Este es un poco el tema en Francia actual. De esa noticia que hemos visto del diario El País, destaca, el diario El País es una noticia de hace 2 años, cuando la coalición entre autonomistas e independentistas ganaron, destaca una cifra que, en fin, puede llevar a la sorpresa, porque según el diario El País, que a la vez se hace eco de la fuente original, que es la agencia francesa France Press, un 30% de los franceses serían abiertamente partidarios de la secesión de Córcega si así lo quisieran los corsos. Casi 1 de cada 3 franceses no pondrían ningún reparo en que los corsos fueran independientes. En 1960 nace el Frente Nacional Córsico, que dura hasta 2014, que como ETA abandona la actividad criminal, no entrega las armas, el Frente Nacional Corso sigue armado y tiene a 9 gendarmes muertos en su haber. Y como les decía antes, en el año 98 fue asesinado a balazos el prefecto francés. Esto, afortunadamente, el terrorismo de corte separatista ha sido erradicado de Córcega y esto ya no es un problema. Ahora el problema es, como ven ustedes, de vocación separatista. Decías, Patrick, que el hecho de que Córcega no sea una región particularmente próspera puede hacer difícil la vocación, que se haga realidad la secesión. Pero hay múltiples ejemplos a lo largo del mundo donde regiones incluso más débiles económicamente, estoy pensando en Escocia, por ejemplo. Escocia es una región bastante más pobre que el resto del Reino Unido y sin embargo buscan la secesión. Y en Cataluña los indicadores, la fuga de empresas, las 4.000 empresas no paran de advertir, oigan, ustedes serán bastante más pobres fuera de España y de Europa que dentro. Y sin embargo esto no es, estamos hablando de una cuestión sentimental, emocional. Sí, claro está, claro está. Vamos a ver, cuando he presentado, digamos, la situación que yo observo con respecto a Córcega, he hablado de viabilidad. La viabilidad, pues para mí pues tiene un sentido pues práctico y económico que me parece bastante evidente, ¿no? Entonces, pues yo creo que tampoco hay que perder de vista ese tipo de percepción, ¿no? Entonces, después te referías a, pero claro, no deja de ser mi opinión, sencillamente, o sea que, claro. Pero para eso estamos aquí. Decía, bueno, un 30% de los franceses no vería inconveniente en que Córcega se independizara. Bueno, vale. Bueno, a mí eso me sorprende mucho. Claro, vamos a ver. Sorprende y no sorprende, o sea, 1 de cada 3, pero es que yo te diría, y eso es quizás un poco lo curioso del tema, es que bueno, los franceses, en realidad, que Córcega se independice o no se independice, no es que quiere decir que les da igual, pero es que es una isla, está alejada, forma parte de Francia, de momento pues un 30% verían bien que se independizara, pero lo que ocurre es que, bueno, de momento pues no sé hasta qué punto está razonado el hecho de que ese 30% votará que les da igual, y es un sondeo, sencillamente, es un sondeo. Tampoco quiero decir que Córcega esté viviendo a expensas de Francia, pero sí hay una serie de medidas que efectivamente hacen que, pues bueno, se pueda vivir más o menos como en Francia, teniendo en cuenta pues el transporte, la insularidad, la falta de productos, no hay manufactura, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Agricultura, sí, bueno, el vino y tal, bueno, hay una serie de temas y el turismo sobre todo, hay que olvidar que una de las razones principales de la riqueza de Córcega es el turismo que procede de Francia. No está en Córcega, está a punto de ir a Córcega, pero no he estado, Entonces, bueno, es una pena, me habría gustado. A mí también me gustaría. Pero bueno, dicen que es muy hermoso, Aunque sea francés, no puedo conocer todas las zonas de Francia y me falta Córcega, pero iré. ¿El resto de Francia, por curiosidad? ¿Conoces toda Francia? Conozco bastante bien el conjunto de Francia, ¿no? He recorrido tanto de vacaciones como después a nivel también profesional en algunos casos, ¿no? Entonces, pues bueno. Hablan de una diferencia entre el norte y el sur de Francia. A ver, hay varias diferencias, esta es una de ellas. Entre el norte y el sur, sí, efectivamente. ¿En qué sentido? Bueno,
en el sentido más mediterráneo o menos mediterráneo de una de las zonas donde se percibe efectivamente. Se percibe incluso en la forma de hablar, en el acento que puede tener la gente, un poquito más, cantarín, diría yo, para todo lo que es el sur de Francia, y algo más, digamos, más rocoso, ¿no? Como tipo de acento, pues por el norte, ¿no? Esa es una de las diferencias, el norte-sur. Además hay una película conocida que todo el mundo ha visto, que es Bienvenidos al Norte, o Bienvenidos al Sur, bueno, en fin. Y después, bueno, esta película en principio, que creo que todo el mundo ha visto, destruye una serie de tópicos, ¿no? Que allí son pues más cerrados, y resulta que no. Entonces, bueno, y es una prueba divertida. ¿Y en cuanto a prosperidad económica hay diferencias? Sí, bueno, ahí a esa segunda aspecto me quería referir, ¿no? Una cosa es lo que tú has dicho, que es esa diferencia norte-sur, que vale, estoy de acuerdo, o sea, a nivel pues de tipo de vida también y demás. Supongo que el sol algo tiene que ver, ¿no? O sea, si te miras los mapas meteorológicos, pues evidentemente estamos más cerca de España, del sur de Francia, que en el norte, eso está más que claro. Después está, y eso siempre ha sido, bueno, siempre ha sido así, desde que ha crecido. Hay muchos ensayos y ha habido no una novela, sino que un estudio que hablaba de París y el desierto francés. Entonces, claro, París fagocita toda Francia, ¿no? Fagocita mucho Francia, y París tiene pues una importancia absolutamente bestial, a muchos niveles. Lo puede tener a nivel administrativo, a nivel evidentemente de gobierno, a nivel de empresa y demás. Eso es lo que ha dado pie a ese estudio de París y el desierto francés, que curiosamente esa es una de las reivindicaciones que están apareciendo detrás de esos movimientos que hay y de esos grandes debates donde existe la Francia de los olvidados, ¿no? Date cuenta que en muchos casos, por ejemplo, pues hay pocas escuelas y se van cerrando porque no son rentables o porque, bueno, tratan de aunar a los mismos alumnos dentro de una misma escuela en pequeños pueblos en Francia. A nivel médico también tienes este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, ¿se está tratando de corregir? Sí, no. O sea, no existe una voluntad clara, que es lo que está pidiendo actualmente ese gran debate, para tratar de establecer un poco esas diferencias, ¿no? O sea, el francés, digamos, de pequeñas ciudades, de pueblos y demás, se siente lejos de muchos servicios administrativos, se siente lejos de temas de transporte, se siente un poco olvidado, no hay infraestructuras o menos infraestructuras, y sobre todo desde hace unos años, donde también se ha propuesto el hecho de que se fusionaran algunos pueblos para tener un solo ayuntamiento. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas se está apareciendo actualmente en lo que es el gran debate nacional de Macron. Pues Patrick Marion, ha sido un placer. Mil gracias, como siempre, por tu análisis, por tu información, por tu experiencia, en este caso respecto al problema corso, que Patrick nos insiste en que es un problema relativamente, y sobre todo en el contexto de la actual Francia, es un problema minúsculo. En el contexto actual, sí, efectivamente. O sea, y te agradezco la invitación. Mil gracias, Patrick. Hasta pronto. En el momento que haya más noticias interesantes con respecto de Francia, y esto que conste que efectivamente es un recorte. A mí saben ustedes que me fascina el mundo de los nacionalismos, mi especialidad es el nacionalismo catalán, pero cada vez que veo algo con respecto de otros nacionalismos en Europa, pues me llama la atención y me gusta estudiarlo y conocer un poco más. A tu disposición para contrastar cualquier información que proceda de tus medios de información, y te traeré los míos también. Pero sí que es cierto que no es, ya se lo he dicho al principio a ustedes, que no es el asunto en Francia. Es uno de los asuntos y no el principal. Lo he dicho, Patrick, muy gracias. Publicidad, a la vuelta estamos con Ricardo Ruiz de la Serna. Vamos a analizar, en este caso, la actualidad política española. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 13:07 minutos, 12:07 en las Islas Canarias. Estamos con Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, encantado. Jurista, analista, abogado, profesor universitario, y yo siempre te describo también, te presento como políglota. Ya saben ustedes mi fascinación por este talento que tiene aquí mi amigo Ricardo y por un profundo conocedor. De hecho, en la anterior temporada de la redacción abierta estuvimos abundando en esos conocimientos de Ricardo de Europa, y no la Europa más conocida en el occidente europeo, sino la otra,
la que, a juicio de Ricardo, es una Europa, y es en realidad así, una Europa desconocida, pero una Europa riquísima, y el verdadero corazón de Europa tú lo desplazarías incluso hacia el este, ¿no? Bueno, no lo desplazo yo, lo desplaza la geografía. Es decir, si tomas el corazón de Europa se supone que es Alemania-Francia. Europa Central, ese espacio que podríamos considerar la Europa danubiana, ¿no? Depende también de dónde sitúe uno los extremos de Europa. Se incluye solo hasta Grecia, se incluye también parte de lo que hoy es Turquía. Europa es sobre todo, no es solo un concepto geográfico, es un concepto cultural, una civilización. Una civilización. Quiero que hablemos sobre civilizaciones, en este caso la civilización llamada hispánica. Sabes que el señor López Obrador, un señor muy simpático, de apellidos y de nombre español, de lengua española, de vocación religiosa seguramente española, exigió al rey de España unas disculpas por lo que él llamaba el hostigamiento y el maltrato de nuestros antecesores, de los españoles del siglo XVI, a los indígenas que por allí habitaban. Bueno, pues la figura de Hernán Cortés está en entredicho, lleva estándolo desde hace mucho tiempo, seguramente desde que empezaron a rodar cabezas en la Francia republicana, que empezó a forjarse una nueva idea, una nueva narrativa. Stanley Payne le llama una narrativa cultural. Occidente ha tenido dos narrativas culturales a juicio de Stanley Payne, una católica, cristiana, tradicionalista, monárquica y no particularmente apegada a los asuntos materiales, y a partir de la Francia republicana, y sobre todo se consolida en el siglo XX y a partir de los años 60, una nueva narrativa occidental que sustituye a la anterior y que se erige casi en la réplica de la anterior, en tanto que se apega más a los asuntos materiales, es particularmente agnóstica o atea, y desecha y combate valores que en Occidente fueron predominantes, como el honor, como la religión, como el valor, como la belicosidad. ¿Estás de acuerdo en que Occidente ha cambiado su relato hegemónico cultural? Bueno, yo no lo daría como un proceso concluido. Yo creo que estamos precisamente en ese debate. Quizá la palabra combate sugiere una contienda que quizá no llega al extremo de ser una batalla, pero sí hay un debate profundo. ¿La Segunda Guerra Mundial podría haber sido un combate de esas cosmovisiones? Fue una parte de ese combate, lo que pasa es que no comienza con la Segunda Guerra Mundial. Si tomamos la historia de los siglos XIX y XX y hasta nuestro tiempo, esa tensión entre dos formas de concebir la civilización occidental, o mejor dicho, una forma de concebir la civilización occidental que hunde sus raíces en la antigüedad, en la tradición bíblica, en el legado de Grecia y de Roma, y una tradición o una tendencia más nueva, más adanista, que trata de construir las cosas desde una ruptura con el orden anterior. Creo que esta es la tensión que vemos en los últimos, lo que damos en llamar la modernidad, ¿no? Los dos últimos siglos aproximadamente, no solamente la Segunda Guerra Mundial. Parte de estos debates los podemos encontrar en la literatura del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. Antes hablábamos de Europa Central. Buena parte de los grandes escritores, de los grandes novelistas, ensayistas del Imperio Austrohúngaro, el final del Imperio Austrohúngaro o de la Alemania de entreguerras, inciden precisamente en estas cuestiones. Yo recuerdo, Joseph Roth tiene un texto bellísimo, El auto de fe del espíritu, donde habla precisamente de esto, donde habla de ese enfrentamiento entre una visión materialista de la realidad y una visión más espiritual. Y ahí es donde hay que situar algunos de los grandes debates de nuestro tiempo, el caso de las políticas de identidad, por ejemplo, ciertos aspectos del debate sobre la memoria histórica, hay que situarlos ahí. En ese sentido, quiero que escuches a Guillermo Fernández Vara, que sabes que es el presidente de la Junta de Extremadura, una región, un lugar, una tierra de España que, a juicio de Rafael García Serrano, es el lugar donde nacían los dioses en el siglo XVI. Bueno, pues precisamente, en tanto que cuna de dioses, Extremadura y un gobierno socialista se ha atrevido a dedicarle un congreso nada más y nada menos que a la figura de Hernán Cortés, cosa que a mí me llama mucho la atención y en cualquier caso me felicito. Quiero que escuchen al presidente extremeño hablar sobre el conquistador de Medellín.
Es un extraordinario congreso que dispone además de un elenco de ponentes de primer nivel para analizar hechos históricos, pero en las polémicas absurdas es mejor no entrar. Nosotros hace ya muchos años que bajamos a los conquistadores de los caballos y nos relacionamos con América Latina en pleno plano de colaboración, de cooperación y de normalidad, ¿no? Yo no voy a entrar. Primero, porque no es mi estilo, y segundo, porque creo que no conduce a nada el entrar en debates estériles que son absolutamente falsos, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros es un personaje clave, porque es uno de los grandes personajes del siglo XVI. Y tenemos que juzgarlo con la mentalidad del XXI y no con la mentalidad del XIX, que es el gran problema. Y todas estas polémicas que ha habido recientemente no tienen ningún sentido. Es anacrónico y no tiene ningún sentido. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar a Cortés. Y ese es nuestro objetivo como organización. Vamos a estudiar académicamente a Cortés. Y a partir de ese estudio de Cortés, el futuro decidirá. Yo creo que habrá un antes y un después del Congreso de Hernán Cortés de Medellín y Trujillo, porque vamos a actualizar el conocimiento de la figura de Cortés, de su obra, de sus antecedentes y de sus consecuencias. ¿A ti te ha llamado la atención que se celebre en Medellín una conferencia sobre Hernán Cortés? Hombre, Saben ustedes que estamos en el 500 aniversario de la conquista de México. Hombre, a mí me hubiera llamado la atención que no se hiciera nada sobre Cortés y me hubiera escandalizado que no se hiciera nada. Porque creo que parte de la actual hora que atraviesa España es el olvido de su propia historia. Y tenemos la polémica sobre quién dio la vuelta al mundo y si es una empresa portuguesa, es una empresa española, es una empresa hispano-portuguesa, si ha de celebrarse o de conmemorarse entre los dos países o no. Y el olvido de Cortés hubiera sido un escándalo, como desgraciadamente en el pasado ha habido algún otro. Entonces, desde esa perspectiva, me parecería más escandaloso que no se hiciera nada que felicitarse de que se hagan cosas. Otra cosa diferente es que tengamos la idea de que en nuestro tiempo es cuando vamos a encontrar la verdad sobre las cosas y que todo lo que se hizo en el pasado es falso o es erróneo. En las humanidades e incluso en las ciencias sociales, en las ciencias jurídicas, el saber no se produce tanto por ruptura, sino por evolución, una acumulación, donde estamos sentados, como se ha dicho tantas veces, sobre hombros de gigantes. Entonces, pensar que el hecho de que una determinada acción académica vaya a cambiar por completo y vaya a volver irrelevante o erróneo lo anterior, me parece que es quizá algo desacertado. Yo tengo la sensación de que esto que ha ocurrido con Cortés y Guillermo Fernández Vara a un mes y medio de las elecciones en Extremadura y en toda España no es inocente. Es decir, tengo la sensación de que se está empezando a imponer una narrativa de reconciliación patriótica y de con nuestras figuras. Quiero que escuchen al que, a mi juicio, es la principal fuerza tractora de este tipo de reivindicaciones. Se produjo este sábado, en Leganés, cubierta, Plaza de Toros cubierta de Leganés, partido Vox, líder Santiago Abascal, cierre de su discurso. Fíjense ustedes cuáles son las figuras históricas que reclama como ejemplo Santiago Abascal. La España viva no se rinde, la España libre no se arrodilla, no tenemos derecho, no está en nuestra naturaleza de españoles, no está en nuestra tradición, no sabemos ser ni vivir de otra manera. La España del Cid, de Don Pelayo, de Isabel la Católica, de Hernán Cortés, de Blas de Lezo, de los tercios de Flandes, de Daoiz y Velarde, de Agustina de Aragón, es una España que no se rindió nunca y es una España que no rendiremos jamás. Adelante, españoles, adelante, compatriotas, sin miedo a nada ni a nadie. Por España, ¡viva España! Esto es hace solo un año, y por supuesto durante los 40 años anteriores, esto era absolutamente impensable. ¿Que lo dijera o que llenase el estadio? Las dos cosas. No, decirlo lo decían, lo que pasa es que no llenaban estadios. Que llenaran estadios apelando a figuras como Daoiz y Velarde, como Don Pelayo, como la Isabel la Católica, esto es, en fin, abracadabrante. A ver, que desde su nacimiento han reivindicado estas figuras y esta narración, esto es así. Otra cosa distinta es que es cierto
que en la opinión pública y en el debate cultural la importancia de estas figuras históricas estaba soslayada. Yo, de todos modos, haría dos observaciones. La primera, cada cierto tiempo encontramos una revalorización de la historia del pasado de España. Aquí resuena Menéndez Pelayo, aquí resuena la reivindicación de las raíces históricas de España. Lo que ocurre es que aquí hay una impronta heroica. Todas las figuras de las que se nos ha hablado, si no recuerdo mal, son figuras que han destacado por su heroísmo, tanto en la victoria como en la derrota. Yo sumaría una, Álvaro de Bazán, que no fue derrotado nunca. En España tenemos cierta tendencia también a rescatar el heroísmo de aquellos que finalmente terminaron derrotados, aunque con honor. En el caso de España, lo prefiere honra sin barcos que barcos sin honra, Trafalgar, etcétera, teniendo en cuenta y sin mermar un ápice la grandeza de aquellos marinos, de Churruca, de Gravina, de Alcalá Galiano. No les quito un ápice de heroísmo, pero caramba, hay que reivindicar también a aquellos que nunca fueron derrotados. Y hay que reivindicar también no solamente el heroísmo de la guerra, sino también el heroísmo de la paz y la grandeza que han dado a la humanidad los humanistas españoles, los teólogos españoles, los artistas españoles. En esa España que describía Santiago Abascal está también la España de Garcilaso de la Vega, está la España de Velázquez, está la España de Goya, está la España que ha dado letras, arte, arquitectura, música. Deberíamos hablar también de esto, porque si no es cierto que de la misma manera que hay una lectura limitada de la historia de España solamente a sus páginas más oscuras, y esto lo encontramos también con frecuencia, el complejo de culpabilidad heredado de otros tiempos, junto con eso nos encontramos con una limitación de la historia de España solamente a acontecimientos bélicos, que comprendo en el contexto de una campaña electoral, pero que deberíamos ampliar a otras muchísimas figuras masculinas y femeninas, de ambos lados del Atlántico, de las Filipinas, para comprender lo que realmente es la grandeza de la cultura española. Hay que hablar de Vives, hay que hablar podríamos hablar de Martín del Río, por ejemplo, podríamos hablar de las grandes figuras del humanismo español fuera de España, en América, por ejemplo, el Inca Garcilaso, personaje fascinante, Sor Juana Inés de la Cruz. También esto forma parte de la cultura hispánica y de la cultura española. Y probablemente esto también nos permitiría resituar algunas de las polémicas que se vienen haciendo desde políticas de la identidad, no digo ya desde políticas de la reconciliación, sino desde políticas de la identidad, que buscan explotar el resentimiento y el enfrentamiento entre los pueblos y entre los distintos grupos de nuestra sociedad. Entonces creo que también esta visión humanista sobre lo que es España, la historia de España, su contribución a la civilización occidental, es necesaria para hacernos una idea cabal de dónde estamos y de dónde venimos. ¿Cuál es, desde un punto de vista político, pero también sociológico, antropológico, la razón por la que un hombre vociferando, rodeado de miles de banderas españolas, en un estadio lleno y clamando por figuras bélicas, masculinas e imperiales, tiene éxito hoy? Probablemente no hay una causa, es un fenómeno muy complejo. Creo que por una parte hay un descontento con los metarrelatos que se han ido planteando socialmente. Hay un cansancio de las políticas que se circunscriben solo a la gestión, que hacen del debate político una cuestión de asignación de presupuestos o de fijación de prioridades en su administración. Creo que también hay una necesidad de hacerle frente a un relato nacionalista, sobre todo nacionalista catalán, ¿no? Pero también vasco, y en cierta medida gallego, que es falso y que ha construido una imagen de España caricaturizada, distorsionada y falseada, que ha hecho de una narrativa común de un pueblo una construcción mitológica de buenos y malos, donde los acontecimientos históricos se seleccionan a gusto del político que desea explotarlo. El caso más claro es el de la tentativa de golpe de Estado en Cataluña y el fondo ideológico que desde la historia y desde las humanidades se le ha tratado de dar. Creo que estas son algunas de las causas. Creo que hay otras más sociológicas. Hay una parte de España que está cansada de ser invisibilizada, culpabilizada y diría incluso estigmatizada
por los distintos relatos identitarios que se han ido tratando de imponer, desde las personas creyentes y religiosas, pasando por cazadores, pescadores, taurinos, de los cuales me cuento, así como cazador y pescador, no taurinos, sí. Desde estos hasta las personas que sienten que entre tanta narrativa identitaria de minorías absolutamente respetables, la identidad de la mayoría queda soslayada. Y creo que esto palpita ahí debajo, creo que es lo que subyace. Es decir, las personas que sienten que su historia nunca es representada en el cine, nunca es representada en la televisión, nunca es representada en las series, nunca aparece en cómics, nunca gana premios. Entonces creo que también hay una sensación. Luego podemos entrar en si esta sensación es o no es más o menos acorde con la realidad. Este es otro debate. Pero en un momento en el que la política explota tanto las emociones, los sentimientos y las pulsiones identitarias, esto tiene pleno sentido. Quiero que escuches otro corte, Ricardo, sobre el mismo mitin, sobre la misma persona, el mismo protagonista, y en este caso hablando sobre un asunto en el que tú llevas poniendo el foco desde hace no semanas ni meses, sino años. Me da que me vas a hablar de la España, la llamada España vaciada. España vaciada, en este caso la España rural, que muchas veces se solapan. Se solapan, sí. Santiago Abascal, sobre la España rural. Queremos ser libres para defender sin miedo el modo de vivir de esa España rural que necesita cazar y que necesitamos que cace, que necesitamos que cuide el campo, que garantice los derechos de los ganaderos, de los agricultores y el derecho a vivir de esa manera de muchas familias que no tienen otra manera de llegar a fin de mes, que lo necesitamos también para mantener el medio ambiente. Estamos hartos de los discursos animalistas, de esos que viven encerrados con sus grandes mascotas en ciudades y luego no los pasean, pero aplican legislaciones totalitarias según las cuales también dicen cuántas veces hay que pasear a la mascota. Eso acaba de ocurrir en La Rioja. ¿Y a dónde llegarían si no llegamos a ponernos en pie como lo hemos hecho? Aquí hay que darle a Santiago Abascal toda la razón y reconocerle la inteligencia política y la estrategia de haber tomado un asunto que estaba siendo ignorado y haberlo puesto en la agenda pública. A ver, hay dos dimensiones. Hay una dimensión estrictamente política, pero hay una dimensión cultural que casi te diría es previa. Uno de los grandes debates culturales es el de la tensión entre la ciudad y el campo. No me gusta la expresión dos Españas, no me gusta, pero la parte de España que vive en el campo y la parte de España que vive en las grandes ciudades. Y entre medias, solapado, está el debate sobre la España vaciada o la España que se está vaciando, ¿no? Pero yo querría hacer ahí dos observaciones que creo que trascienden el debate político de la campaña en la que estamos. La primera es que vivir en el campo es una opción legítima. Es una opción legítima, es que a veces parece que tenemos que reivindicar lo obvio. El hecho de que una persona decida vivir en el campo no es un lujo, es una opción tan legítima como la de la persona que quiere vivir en el centro de una ciudad. Y si no somos capaces de vertebrar la igualdad entre unos y otros, lo que estamos comprometiendo no es solamente la igualdad entre los ciudadanos, que ya sería suficiente, estamos comprometiendo la unidad nacional. Mientras no seamos capaces de vertebrar el territorio y de asumir que eso también es unidad nacional y que eso también pone en peligro la unidad nacional si no se consigue, tendremos un debate sobre el campo y la ciudad muy limitado y hasta cierto punto un debate viciado. Quizá no viciado, pero insuficiente. Y fíjate que llevamos de destrucción simbólica del campo español décadas, con el estereotipo del paleto, con el estereotipo y la actividad estereotipada del dominguero, con la imposición al campo de reglas y de normas que soslayan lo que sus propios habitantes quieren y desean para sí, con la idea de que la ciudad es progreso y el campo es atraso, una de las ideas más perniciosas y más falsas. Y más implantadas y hegemónicas. Claro, pero precisamente por esto creo que además del elemento político, hay que entrar en el debate cultural. Hay que reivindicar no solamente los aspectos culturales de la vida en el campo, que existen y que son valiosísimos, desde las fiestas populares, pasando por la música o la literatura, hasta el urbanismo. No hay urbanismo más sostenible que el de muchos pueblos que a fuerza de tradición han terminado encontrando modos de construir que aprovechan, por ejemplo,
la luz del sol y el calor del sol para aclimatar la temperatura a las condiciones idóneas, por ejemplo, o la utilización de materiales que son propios de la comarca donde se construye. Junto con esto, hay otros debates que hay que tener en cuenta también. Antes se ha hablado del tema de la caza. A medida que se ha ido expulsando a los cazadores y a los pescadores y a los habitantes del campo de los espacios naturales, se ha ido haciendo cada vez más difícil protegerlos de ciertas cosas, por ejemplo, de cierto tipo de incendios. ¿Por qué? Porque el mantenimiento que la persona que vive en una comarca tiene hacia su comarca no lo tiene solo la administración, es algo que va vinculado al sentimiento de pertenencia a un lugar, a sentir que algo es propio. La idea que ha habido de que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar del medio ambiente, que es uno de los grandes logros de nuestro tiempo, la idea de que todos puedan demostrar, de que todos lo puedan disfrutar, se ha terminado convirtiendo en la idea de que la masificación o la expulsión de los habitantes de los propios lugares donde viven para que sean beneficio de los turistas que van el fin de semana es algo lógico y no lo es, y es algo razonable y no lo es. Entonces debemos reformular ese tipo de relaciones y debemos encontrar el valor que la vida en la parte rural de España tiene. Un debate cultural y para luego alcanzar el debate político. Esto es muy gramsciano, ¿no? Fíjate, yo creo que te diría sí. Lo que ocurre es que no es la parte de España que vive en el campo la que ha impuesto ese debate, ¿eh? Se lo han impuesto. Es decir, no fueron los habitantes de los pueblos los que decidieron comenzar a autorridiculizarse y autocaricaturizarse con las películas que presentaban a los habitantes de los pueblos como personas ignorantes, incapaces de moverse en una ciudad. No fueron ellos. De hecho, más bien, el problema de... Estoy pensando en Paco Martínez Soria y La ciudad no es para mí, por ejemplo. Bueno, podríamos pensar en esas... Yo he encontrado otras que quizá me resultan más difíciles de aceptar, porque uno al final termina dándose cuenta de que por mucho que se pretendan presentar como películas o como cierto tipo de humor, en realidad contribuyen a la creación de unos estereotipos y de unos prejuicios que resultan simbólicamente devastadores. Pon el ¿no? ejemplo. Mira, podría ponerte el ejemplo de... ¿La hora chanante? No, o Don RQR. Por continuar con las películas de Paco Martínez Soria, la idea de que al final la persona del campo que es obstinada, es tozuda, no es cierto. No, es que yo reconozco que contra estas cosas me rebelo, porque al final hemos terminado creando no solo una España de dos velocidades, hemos terminado creando una parte del territorio a la que parece que se da por perdida, en la que parece que querer vivir es un ejercicio de obstinación y de Don RQR, cuando es exactamente lo contrario. Los habitantes de esa España pagan impuestos como todos, como todos. Tienen derecho a los servicios públicos como todos, y no estamos hablando de servicios públicos que uno pudiera pensar en servicios, digamos, de derechos o de lujos, no. Estamos hablando de la asistencia sanitaria, del derecho a un transporte público de calidad. Creo que ya te he puesto alguna vez el ejemplo de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Insisto, pongo la Comunidad de Madrid porque es una comunidad rica. Hay que hacerse la idea de lo que es en las comunidades más pobres. Los pueblos de la Comunidad de Madrid que el fin de semana no tienen transporte público que pase por hospital. Tienen una línea de autobús y no pasa por hospitales, por ejemplo. Digo que tienen derecho a esos servicios públicos. Y tienen derecho al respeto de una forma de vida que es valiosa y que, por cierto, ha dado a España algunas de sus personalidades históricas más preclaras, que ha dado formas de vida y que se han mantenido hasta hoy, que han hecho de España lo que España es. Hoy es fácil reírse del pastoreo, pero la economía española en la Edad Media creció gracias a la exportación de la lana merina a Flandes y a los Países Bajos, por ponerte un ejemplo. Es fácil reírse ahora de la pesca, pero hay que ver la importancia que tiene el sector pesquero en la actividad económica de España. Hay que ver el cuidado que el pescador le pone a la zona del río, de la laguna donde pesca. Es decir, hay toda... Mira, Miguel Delibes tiene textos bellísimos sobre la relación entre... Y yo no cazo, y no pesco. Sobre la relación del cazador y del pescador con el entorno, con el ambiente en el que vive. Estamos asistiendo a una guerra cultural, por ejemplo, a propósito del lobo. Entre aquellos que plantean una protección del lobo a una costa de las personas que viven en la comarca donde el lobo ataca, y los que son partidarios de acabar con el lobo a toda costa, que supone la desaparición de una especie protegida y de una especie que debe protegerse. El lobo es un animal interesantísimo, pero podríamos hablar también de la vegetación, podríamos hablar del cuidado que las personas que viven en un determinado lugar ponen en el lugar donde viven, y de las
la avalancha y de la invasión de los... No me gusta el estereotipo del dominguero, antes lo denunciaba, ¿no? Pero de las personas que van los fines de semana y que no cuidan los espacios naturales que durante el fin de semana visitan. Hay espacios que ya hay que visitar previa reserva, porque de otra manera se ponen en peligro. Entonces, es necesario reformular toda esta relación entre el campo y la ciudad. La idea de que desde los despachos unas personas que tienen poco conocimiento del campo van a poder imponer normas para que la vida en el campo sobreviva es una idea muy equivocada. Ricardo Ruiz de la Serna, Rafa, mil gracias, como siempre. un placer siempre. Ha sido un placer, es un lujo escuchar Muchas a Ricardo gracias. Ruiz de la Serna. Quiero que vayamos a publicidad. Después de la publicidad, otro lujo, en este caso Xavier Cajo, periodista que nos va a hablar sobre economía. Saben ustedes que Xavier siempre nos habla de asuntos económicos, en este caso sobre la especulación que se está produciendo con respecto de las energías renovables y qué papel debe jugar el Estado respecto a este asunto. También tendremos a mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez, que nos ilustrará al respecto de la polémica esta de la proyección en la fachada de la Plaza Mayor de los llamados papeles de Bárcenas. ¿Esto es legal? ¿No es legal? ¿Es legítimo? ¿La Junta Electoral Central va a mover un dedo? ¿No lo va a hacer? En fin, toda esta información después de la publicidad. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Son las 13:40, las 12:40 en Canarias. Tal y como les prometía, Xavier Cajo, en la redacción abierta. Xavier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Las renovables, que es algo de los que... A ver, vamos a ver. La última vez que vino usted aquí, derrumbó, destruyó uno de los mitos por los que los españoles sacábamos pecho. Ahora el tema de las renovables, que se supone que somos la segunda potencia europea en energía eólica y que siempre se nos han dado tan bien, ¿no me dirá usted también que va a derribar este mito? Bueno, voy a hacer lo que pueda. Lo voy a intentar, sí, porque a veces parece que en este país no aprendamos de nuestra propia historia y la reproducimos, ¿no? Aquí tuvimos con Zapatero, probablemente ustedes se acuerden, una burbuja, una exageración del fenómeno renovable, sobre todo del fenómeno fotovoltaico. Ya saben, la energía solar, esas placas que están por todas partes. Se nos dijo que teníamos 2 compañías que eran punteras a nivel mundial, lo hicieron clamorosas. Bueno, pues no sé si acabaron en quiebra o acabaron en disolución o acabaron en concurso de acreedores, pero todo fue fatal. Y lo hicimos mal porque les dimos la expectativa a los inversores en esas plantas fotovoltaicas de que iban a cobrar vía primas una barbaridad por kilovatio aportado a la red. Una barbaridad que España no podía permitirse porque el precio de la energía obtenida del sol por fotovoltaicas era como 20 veces el de la obtenida por una central al uso.
Bueno, entonces llegó el Partido Popular en aquellos momentos del 2009 para adelante, complicados de salir de la crisis, y le dio un hachazo a eso de las primas. Ojo, porque de ese mal nos van a venir asuntos más graves, porque al contravenir algo que estaba negociado y aceptado por el gobierno español vía decreto ley, pues ha habido innumerables pleitos contra el gobierno que derribó las primas privilegiadas para las explotaciones fotovoltaicas, que así se llaman. Bueno, han pasado 10 años y yo lo que les vengo a contar hoy es que estamos ante una nueva burbuja de lo eólico y fotovoltaico, los molinetes y las placas que reciben la energía del sol. Hoy tenemos un problema, y de ahí que el gobierno Sánchez haya abierto la espita de las renovables, porque han anunciado que van a cerrar dentro de muy poco tiempo las centrales de carbón y que van a cerrar dentro de un poquito más de tiempo las centrales nucleares. Y entonces, claro, el gobierno ha dicho, oiga, ¿y cómo lo haremos? Pues tenemos que potenciar, darle un impulso definitivo a las eólicas y a las fotovoltaicas. Muy bien. Y entonces han abierto las compuertas para recoger peticiones, unas van más adelantadas que otras, para volcar a la red eléctrica española el equivalente a las centrales que vamos a cerrar de carbón o atómicas. Muy bien. ¿Cuánto estamos produciendo ahora mismo por la vía eólica más fotovoltaica? Pues se lo digo enseguida, 40.000 megavatios. 40.000 megavatios. ¿Qué potencia han aprobado ya tener disponible y por lo tanto han autorizado a que alguien vuelque a la red? 150.000 megavatios, es decir, más de 3 veces más, camino de 4 veces más, los que han ido al calor de la especulación, a ver, ¿dónde pongo yo mi planta de explotación fotovoltaica? La mayor parte son fotovoltaicas, para volcarse la red eléctrica española un día. Pero vamos a ver, esto es muy sencillo, cualquier país serio, sensato, Alemania, que por cierto es el primer productor europeo, esto es muy simple. ¿Usted quiere montar en Almendralejo una central fotovoltaica? Dice, sí señor, porque yo creo mucho en esto. Bien, bien. Enséñeme su plan industrial. Y hombre, le voy a aportar esto a una empresa siderúrgica que tengo cerca, me lo va a comprar, tengo ya un acuerdo con ellos, el excedente, ese caso lo venderé a la red, pero yo le soluciono a la red el que no tenga que llevar electricidad a la fábrica metálica o de aluminio o siderúrgica o de lo que fuere, o de fertilizantes que gastan una barbaridad de electricidad. Bueno, muy bien, pues no, aquí no se hace eso. Y como no se hace eso, el que pide permiso, el que presenta la plica para que le den permiso y abrir una nueva explotación fotovoltaica, lo hace para especular con ella, para ganar en la compra-venta del asunto de los huertos solares, los metros cuadrados, las hectáreas que le autoricen, luego van a ser vendidas, revendidas, esto hará que el precio se convierta en burbuja. Una vez más, España ha demostrado internacionalmente que es incapaz de regular el sector del futuro, el sector de la energía renovable, de una manera seria, solvente, que a los inversores les traiga beneficios, lógico, pero que les dé seguridades y que a los españoles nos asegure que no tendremos problemas de suministro y que se va a abaratar. Faltaría más que el país del sol pagara la energía solar más cara que Alemania. Pues ahí es a donde nos quieren llevar. Por eso ahora se ha cuadriplicado la solicitud de renovables sobre el consumo de la electricidad que estamos gastando. Me siguen, ¿no? O sea que en el país del Lazarillo de Tormes, mucho Lazarillo de Tormes y mucho gobierno tolerante con la picaresca y, bueno, y esto de el compra-vendo y vendo-compro. Xavier, antes de que usted se marche, tengo desde hace varios días, y nunca me acuerdo de ponerle un corte del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, entre el mercadeo electoral de estas fechas, de cara al 28 de abril, Albert Rivera, que se ha erigido, no sé si con razón o sin ella, pero... Vamos a poner en marcha... En el defensor de los autónomos, de la pequeña y de la mediana empresa. Ya saben ustedes, un tipo joven, un tipo urbanita, un tipo que viene de la Caixa. Bueno, pues a ojos de muchos este hombre
es el que mejores propuestas, o el que más propuestas al menos hace en el mundo de las empresas. Quiero que escuche, señor Horcajo, estas declaraciones de Albert Rivera. Vamos a poner en marcha un programa que en 24 horas, desde un móvil, desde una tablet, vas a poder constituir y montar tu empresa, sin que te pida un solo papel la administración pública, con validación notarial telemática, si hace falta. Bueno, bien. Bueno, es una propuesta deseable, difícil de conseguir, pero vamos a hacer algunas objeciones. La primera, ya sabía yo, no es que sea un hombre formado en la Caixa, que tenga formación financiera y que conozca el mundo, porque le vengan a pedir créditos las empresas y conozca el mundo de la pequeña y mediana empresa. No, no. Él trabajaba en el departamento jurídico de la Caixa. ¿Y a qué se dedica el departamento jurídico de la Caixa? Pues a revisar escrituras de hipotecas, a revisar escrituras de fallecimientos y a perseguir morosos. Es decir, que el conocimiento, no, oye, yo no lo, vamos, me parece estupendo, ¿no? Que se ganara la vida así, no tiene nada de incómodo. Pero eso no implica el trabajar en la Caixa que conozcas el terreno del pequeño comerciante de un barrio de Barcelona o de Madrid, las necesidades de un polígono industrial, lo que te vienen a pedir en un momento dado, los jóvenes que quieren hipotecas. No significa eso, significa que vives en un despacho entre bastanteos y escrituras y ahí sigues tu película. De todas maneras, hace tanto tiempo que aunque hubiera aprendido algo sobre la economía real, lo habría olvidado. ¿Y con respecto de la propuesta? La propuesta está bien, pero es muy difícil de realizar en una sociedad desconectada. Aquí el registro mercantil no sabe lo que hace Hacienda. Hacienda no sabe lo que hace la Seguridad Social. La Seguridad Social no sabe lo que hace el registro mercantil. Y así sucesivamente. Esto, los que me estáis viendo y conocéis este país y os llegan cosas que dicen, pero ¿cómo es posible que me digan esto a mí si yo esto ya lo he llevado al otro sitio? Ah, es que no están conectados, ¿no? Los únicos que trabajan fino, los de Hacienda. En la Seguridad Social unos patatas, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y el INEM y todo eso, patatas y medio. No, oiga, esto, vamos a ver, Rivera, vete a una oficina de empleo y mira cómo son los ordenadores que están usando los colegas que trabajan allí y cómo son los escáneres. Y luego me dice si es posible hacer esa conjunción de país moderno y digitalizado que no todos tienen y que permite que en 24 horas esté creada una empresa. Sí, y luego dime una cosa, Rivera, vamos a ver. ¿Es tan importante que se puedan crear en España empresas en 24 horas o que no desaparezcan en 24 meses? Porque a lo mejor es más importante que te comprometas a bajarle el impuesto de sociedades a las pequeñas, a las empresas innovadoras, a las que están recién creadas, se lo pongas fácil y les dejes en un 5% de aportación al impuesto de sociedades. Le harás un gran bien al país. Ahora lo otro, en fin, la asignatura de la Constitución, pues a mí me parece una bobada singular. Me parece una bobada singular. Entre otras cosas porque eso va de suyo, que en las asignaturas de historia a los chavales les hayan enseñado lo que es la Constitución del 78 y si no, pues mal vamos, ¿no? Xavier, yo este corte te lo ponía porque siempre se ha dicho que en nuestro país al emprendedor le supone una carrera de obstáculos y hay otros países, sobre todo los anglosajones, que es muy sencillo montar una empresa. Sí. Eso es así. Pero si tú quieres ayudar, es así, desde luego es así, pero si tú quieres ayudar a la pequeña y mediana empresa, hombre, ya sé, sí, es verdad, sería muy deseable que los trámites durasen, aunque no fuera 24 o 2 semanas. Con 2 semanas sería la bomba. Pero vamos a ver, si en este país, Rivera, es difícil hasta morirse. Que a uno le persiguen, y estoy hablando de un caso cierto, por la liquidación del impuesto de sucesiones en la Comunidad de Madrid del año 2016. La carta la tengo yo ahí encima de la mesa, del mes de abril del 19. ¿No sería mejor, Rivera, que nos concentráramos en abaratar la gestión de una empresa recién creada, en corregir su morbilidad, porque tienen un problema, como sabrás, que es que desaparecen casi a más ritmo del que se crean? Entonces eso no nos viene bien. Xavier Horcajo, como siempre, mil gracias. Un placer. Ha sido un placer. Quiero que vean ustedes la encuesta del diario El Periódico de Cataluña. Han visto ustedes durante el repaso
a la prensa que el periódico de Cataluña, el Grupo Z, publicaba una encuesta que alejaba incluso con cierta contundencia al centro y la derecha de cualquier tipo de posibilidad de acceder al poder. Ya ven ustedes que el Partido Socialista obtendría 130 o incluso más escaños. El Partido Popular, en el mejor de los casos, 87. Es decir, 50 escaños de diferencia entre el PP y el PSOE. Ciudadanos sería el tercero en discordia, con hasta 50 escaños. Podemos, en el mejor de los casos, 32. Y Vox, en la quinta posición. Se especulaba en que pudiera estar por encima de Podemos, e incluso en algunas encuestas de Ciudadanos, pues no, Vox se quedaría con, en el mejor de los casos, 23 escaños. Siempre y cuando, como les digo, hiciéramos caso a esta encuesta, porque ustedes, como yo, podrían no creérsela. Luego, cuando venga a última hora, eso de las 2 y 10, cuando esté aquí el redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcarce, analizaremos más encuestas. Ahora ya paso a presentarles a mi compañero y amigo Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿cómo estamos? Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Has estado este fin de semana en tu pueblo, no? ¿En tu tierra? He estado en mi tierra haciendo reportajes de Semana Santa, Rafael. ¿Ya hay procesiones? Todavía no hay procesiones, pero sí que están los preparativos a tope. Todo el mundo preparando, las cofradías preparando todo, porque hacen ensayos. ¿Tú participas de alguna? Yo participo, el Viernes Santo, y de hecho volveré a salir este año en la expiración, en la que Cristo está en la cruz. ¿La expiración? Expiración, cuando sí, muere. Claro. Bueno, pues... Unos reportajes que pondremos el lunes, martes y miércoles santo. Anunciamos que en Intereconomía estos reportajes y otros, pero estos que son de la mano de Miguel Gutiérrez Pérez, en concreto de su cuna, que es Linares, Jaén, pues los podrán ver ustedes la semana que viene, ¿no? Efectivamente. Bueno, Miguel, hoy no vienes a hablarnos de la Semana Santa, vienes a hablarnos de una serie de ilegalidades que han sido elevadas a la Junta Electoral Central, ¿no? Sí, porque Rafael, aquí parece que la gente, la ley a veces, pues si no, bueno, que no se la pasan un poco, ¿no? por ahí. Entonces... Por el forro, ibas a decir. Pero es que ya está bien, ¿no? Porque ya lo vimos con Torra, que le dijo a la Junta Electoral Central, que, bueno, y es que hay un régimen electoral que hay que seguir, y es que todo lo que está fuera del periodo electoral, pues hay unas ciertas publicidades, unas ciertas propagandas que no se pueden hacer, y que tampoco se pueden utilizar los edificios públicos con ese fin. Pues bueno, esto ya lo vimos hace un par de semanas con Torra, pero es que esto ahora ha ocurrido en Madrid. Vamos a ver si podemos ver esa imagen, ya que los llamados papeles de Bárcenas fueron proyectados sobre la Casa de la Panadería, que esto está en Plaza Mayor, o sea, pleno centro de Madrid, zona súper transitada. Y fíjate tú, Rafael, si esto no es un mensaje electoralista, ¿no? Diciendo bueno, que no vuelvan los del PP porque... fíjate lo que hacen, ¿no? Fíjate las corruptelas que tienen encima. Pero es que, bueno, no solo han lanzado ese mensaje contra el Partido Popular, sino también, como podemos ver en esta imagen, con Sánchez y Rivera, en la que dicen, pero no te conformes, es decir, no te conformes con el Partido Socialista, no te conformes con Ciudadanos, porque tampoco son lo mejor. Aquí lo mejor es Podemos, ¿no? Es la izquierda radical. Y claro, pues aquí parece que... Pero esto es legal, Miguel, esto que han hecho. Esto te voy a decir que va contra la ley del régimen electoral, en parte contra el artículo 53, que viene a decir que fuera de campaña electoral no se pueden lanzar este tipo de mensajes. Y número 2, que es que esto es un edificio público, que las instituciones públicas del Estado no se pueden utilizar con fines propagandísticos. Pues esto el sábado por la noche, de 9 a 11, se proyectó. Y claro, aquí ¿a quién le vas a pedir las responsabilidades? Pues al ayuntamiento, ¿no? Oiga, ¿cómo se puede estar haciendo esto? Que esto es ilegal. ¿Y qué ha dicho el ayuntamiento? La Junta Electoral Central. Bueno, pues dice Carmena, que es que yo la verdad es que flipo, te lo digo en serio, que no se ha dado ningún permiso y que ya no sabía nada. Y claro, esto de no saber nada pues se lo ha criticado duramente Villacís, del Partido de Ciudadanos. Bueno, pues ayer tuvimos, como no, otro episodio más de una proyección que se hizo en la Casa de la Panadería, que es un bien especialmente protegido, un BIC de Madrid, y que por tanto no puede recibir ese tipo de exposiciones.
Bueno, aquí el tema es lo de siempre, básicamente, y es que Carmena no se entera de nada. Nuevamente vuelve a pasar lo mismo, pasó con Lavapiés, pasó con la denuncia del Open de tenis, pasa cada vez que ocurre algo en Madrid, es culpa de todo el mundo, menos de Carmena, que pues 17 horas después lo único que dice es que no se entera, que ella, en fin, no ha tenido nada que ver con el permiso, y yo, sinceramente, es que tenemos una alcaldesa para que se entere de las cosas. ¿Quién ha pedido esa autorización? Lo ha pedido Podemos, ¿no? ¿Ha hecho algo que infringe la ley? Pues parece ser que sí. Yo creo que la alcaldesa, lo que tenemos que tener es una alcaldesa realmente informada. Lo que escriben desde el ayuntamiento es que, por lo visto, sí que hubo parece un permiso preliminar para que esto pudiera hacerse, pero que nunca dieron el permiso expreso. Entonces hay unas contradicciones que no se entienden mucho y, como ha dicho muy bien Begoña Villacís, es que esto es ilegal, esto no se puede hacer. Por un lado, porque está fuera de campaña electoral, pero es que no se puede hacer usando, sobre todo, pues un edificio de carácter público, ¿no? Y estos son una de las afectadas, pero todos los afectados, pues también con ese no te conformes ha sido el Partido Socialista, y Pepo Hernández, que es el candidato al Ayuntamiento de Madrid por esta formación, pues también ha dicho que esto le parece un poco tramposo. Bueno, si realmente se confirma que se han utilizado instituciones para dar un mensaje electoral, me parece muy mal, me parece tramposo. De todas formas, tendrá que pronunciarse la Junta Electoral en estos temas. Aún me sigue llamando la atención ver al entrenador de la selección española metido a político y a candidato a la alcaldía de Madrid. Pero lo que ha dicho en este caso es muy razonable. Sí, le parece que no, es que es ilegal, o sea, es que tú eres el artículo y más claro el agua, ¿no? Y le parece tramposo, pero bueno, y eso que el gran mensaje que iba a encontrar era contra el Partido Popular realmente, ¿no? Por los papeles de Bárcenas, más que contra ellos, aunque también los meten en el saco, o sea que la única opción válida, pues aquí, eso sí, no dice nada de Vox, a lo mejor Vox pues sí que podría entrar. Y bueno, a lo que hemos estado aquí hablando de Pepu, que no parece que vaya a tener muy buenos resultados electorales, porque las últimas encuestas pues dice que sí que puede que una suma del centro derecha pues dé la mayoría a este grupo. Y que serían Villacís, en el caso del ayuntamiento sería Villacís, claro, Villacís con Almeida y con el candidato de Vox. ¿Candidato o candidata? Que aún no se sabe. Claro, es que es eso. Todavía, como estas no son el 28 de abril, sino el 26 de mayo, todavía no están determinados. Sin embargo, muchos candidatos a las diferentes alcaldías y a las comunidades autónomas de Vox ya están siendo anunciados, y seguimos a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid hagan oficialmente candidatos. Efectivamente. Presente Vox sus propios candidatos. Lo que es seguro es que Rocío Monasterio va a ser candidata al ayuntamiento o a la comunidad. Yo diría que me inclino hacia la Comunidad de Madrid. Yo creo que Rocío Monasterio será candidata a presidir la Comunidad de Madrid, y sospecho que Vox está de alguna manera preparando un candidato potente para el ayuntamiento. Bueno, vamos a ver. Habrá que ver. Lo que yo espero es que, a ver si, no sé si hay un nuevo gobierno y demás, a ver si hacen que las cosas pues se cumplan, ¿no? Que la ley se cumpla, que es que tampoco me parece tanto pedir, ¿no? En este país que la ley se cumpla, porque la verdad es que aquí entre vacilan unos y vacilan otros, te vacila Torra y luego te vacila Podemos, ¿no? Que Podemos, por cierto, a pesar de que esto es ilegal, pues ha asumido la autoría de esta proyección. Ha dicho Irene Montero que en este país las paredes tienen derecho a hablar. Eso ha dicho, y no es broma. Eso lo ha dicho muy seria Irene Montero. Me parece muy bien que critiquen los papeles de Bárcenas, pero no lo hagas en un edificio público y fuera de... Aprovechándote. Miguel Gutiérrez Pérez, como siempre. Rafael Núñez Huesca. Ha sido un placer, mil gracias. Quiero que vayamos a la publicidad, porque a la vuelta de Publi vamos a estar con el redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcarce. Nada, un minutito de Publi. Exactamente les voy a decir 1 minuto y 2 segundos. De manera que ni se levanten del sofá. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Son las 2 y 3 minutos, la 1 y 3 minutos en las Islas Canarias. Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital. ¿Cómo estamos? Rafael, ¿cómo estás? Qué placer. Decía Miguel Gutiérrez Pérez, cuando se intercambiaban este sitio, el minutito y 2 segundos que hemos tenido para hacer el cambio, le decía a Luis, le decía, macho, a ti que no te gustan las encuestas y te cansas de decir que las encuestas no te las crees, pues hoy tengo preparadas encuestas. ABC, que ya me has dicho que te va a gustar comentarlo. La Razón, El Periódico y una de Telemadrid. Bueno,
La de Telemadrid. A ver la de Telemadrid, ¿con qué nos sorprende el amigo José Pablo López? Bueno, en primer lugar, lo de las encuestas voy a dejarlo para luego. Quiero que veamos un corte de lo que ocurrió en Leganés, en la plaza cubierta de Leganés, mitin de Santiago Abascal. Me he guardado este corte con respecto a las autonomías para que me dieras tu opinión, Luis. Sabes que casi 9.000 personas atestaron de gente el pasado sábado la plaza de toros de Leganés, y Santiago Abascal, en un cierre de mitin verdaderamente formidable, dijo esto con respecto del sistema autonómico. Y queremos decir que ya se ha acabado la broma de las autonomías, que las autonomías son el cáncer de España y que nosotros no queremos que España muera, ni mueran las libertades de los españoles, ni la igualdad de los españoles, ni la prosperidad de los españoles, ni la diversidad de España, que las autonomías también están matando. Porque la diversidad estaba ahí, mucho antes de que llegase el Estado de las autonomías. No han venido a garantizar nada, han venido a cargárselo, a decirnos que Baleares es igual que Barcelona es igual que Lérida, y que Álava es igual que Guipúzcoa, y que los señores de La Rioja son como los del Goyerri. También las autonomías, las regiones de España internamente son plurales, y el Estado de las autonomías quiere acabar con eso. Somos nosotros los que garantizamos la unidad y la verdadera pluralidad de España. Bueno, pues ya han visto ustedes, un mensaje que no porque ya les suene, es quizá la principal bandera de Vox, acabar con el Estado autonómico, no deja de ser desafiante y inédito. Esto no, un discurso así no lo habíamos escuchado nunca. Fíjate que aquí, en este corte que has elegido con muchísimo acierto, está la gran diferencia entre Vox y el resto, por ejemplo. Es decir, nunca vas a escuchar esto en Ciudadanos y en el Partido Popular. En el Partido Popular las autonomías no se tocan, claro, porque son de ellos. Porque son su tinglado, ahí están sus chiringuitos, ahí está toda su mamandurria. Es muy valiente lo que hace Abascal y sobre todo la idea que hay detrás, porque no es solamente acabar con esas enormes, ingentes cantidades de dinero que no sabemos Bueno, sabemos quién se las queda, sabemos cómo se las reparten, pero que salen de nosotros y que nos olvidamos que salen a través de nuestros impuestos. Fíjate que en el caso de las autonomías, lo que dice Abascal es España es decir, la diversidad no está en las autonomías, la diversidad no está en esos 17 reinos o mini reinos que hemos creado y en los cuales cada uno está diciendo que hay de lo mío permanentemente, ¿no? Hay unos que están olvidados y hay otros que están todo el día insistiendo en que ellos son especiales, en que ellos tienen un ADN diferente. Fíjate a qué locura hemos llegado. Es decir, hay autonomías en las cuales hasta el ADN de sus habitantes es diferente al resto. Entonces Abascal dice, oiga, eso no es igualdad. Claro, cuando un mozo de escuadra cobra el doble que un policía nacional, pues tú dices, ¿y esto qué es? ¿Esto de qué va? Esa es la igualdad, la pluralidad, la plurinacionalidad de la cual se llenan la boca los socialistas, que explican eso. Se lo explican a un policía, que se lo explican a un maestro, que se lo explican a un bombero, que se lo explican a todos esos funcionarios que por trabajar en el País Vasco o trabajar en Cataluña se permiten el privilegio de ganar el doble que si lo hicieran en Andalucía o Extremadura. ¿Qué tipo de igualdad es esa? ¿Qué barbaridad es esa? Por supuesto hay que acabar con esas injusticias y yo estoy de acuerdo con Abascal. Yo entiendo, a ver si compartes conmigo, Luis, esta visión que tengo. El principal muro al que se enfrenta este discurso, esta narrativa antiautonomista, es un relato según el cual, un relato cuya génesis está en la Constitución del 78, un relato según el cual a mayor autonomía, más democrático es un país. De manera que el autonomismo sería sinónimo de democratismo y el centralismo sería una suerte de sistema antidemocrático. Yo creo que el principal escollo que encuentra Abascal en este discurso tan revolucionario, porque de alguna manera es revolucionario, son 40 años de democracia en los cuales a los españoles les han lavado el cerebro diciéndole que este era el camino. Que las autonomías era estar más cerca de la gente, que las autonomías eran una defensa de la diversidad, que había que cuidar los idiomas regionales porque hay que cuidarlos, no vaya a ser cosa que desaparezcan y que nos quedemos sin el gallego, sin el catalán, sin el vasco y demás. Entonces para eso había que crear 17 minifundios, 17 pequeños reinos en los cuales cada uno tiene una corona, cada uno tiene su parlamentito, cada uno tiene miles y miles y miles y miles de ejércitos burocráticos a los cuales hay que cuidar y amamantar. Entonces, claro, el principal escollo es romper con esa mentalidad que llevan
enquistada en la mente de los españoles durante tanto tiempo. Y eso es un trabajo de muchísimos años. Claro, ¿quién entiende el discurso de Abascal? Lo entiende un policía nacional, por ejemplo, lo entiende un guardia civil, por ejemplo, lo entienden aquellos funcionarios que se juegan la vida trabajando, lo entiende, por ejemplo, un médico que no ha conseguido su plaza en Baleares por no saber el idioma, por no saber el catalán. Los padres de un niño que no puede ser escolarizado en castellano. Esos lo entienden porque lo viven, pero en los medios de comunicación, como no se habla de eso, claro, lo que dice Abascal parece que este hombre viene a cargarse el país, viene a cargarse el Estado. ¿Qué va a pasar? Primero las armas, ahora el Estado de las autonomías. ¿A dónde nos puede llegar? ¿A dónde nos va a llevar este hombre? ¿No? Pero el discurso de las autonomías, la crítica a las autonomías, tiene toda la lógica, porque esto se ha ido de madre. Es decir, el problema no era mientras la autonomía no dejaba de ser un pequeño, se quedaba en un pequeño parlamento y en unas pocas transferencias. Oiga, vaya y pase, pero es que el café para todos se ha convertido en café, en cena, en almuerzo, en merienda y después hasta copa gratis para todos. Así no se puede, eso no hay quien lo aguante. Uno de los dos partidos que se han denominado dinásticos, en el sentido de que representan una dinastía que empieza en el año 78, en este caso el Partido Socialista, a través de la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, describe de la siguiente manera al partido de Abascal. Que no soy el lobo, que no soy el lobo. Aquí, afortunadamente, la gente es lista. La gente sabe perfectamente lo que supone la extrema derecha y lo que está suponiendo ya en Andalucía. Es decir, cuestionar nuestros servicios públicos, cuestionar nuestra memoria histórica, cuestionar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos y sus hijas, llevar a los tribunales a los profesionales, a los maestros y maestras del Puebla de Guzmán por enseñar la educación en igualdad, a respetarse los niños y las niñas, cuestionar a quien salva vidas en el Mediterráneo, hacer listas negras para intimidar, para amedrentar. Eso es lo que supone la extrema derecha. La extrema derecha, según Susana Díaz, yo lo que le diría es que lo que en todo caso supone es que ella se ha quedado sin poder, es que ella ha sido desalojada del poder. Eso es lo que supone. A ver si se entera la señora Susana Díaz, que parece que todavía no se ha enterado que ha perdido unas elecciones. No se ha enterado que Vox ha irrumpido en el Parlamento andaluz con nada más y nada menos que 2 escaños y casi medio millón de andaluces dijeron sí a esos lobos, y dijeron estamos hartos de corderitos que van por ahí hablando de Estado social y después las listas de espera son infinitas, van por ahí hablando, llenándose la boca de Estado de Bienestar y después se gastan el dinero de los parados en puticlubs, van por ahí hablando de los derechos de los trabajadores y después nos enteramos que el dinero de la formación de los parados se lo quedan los 4 sindicalistas de turnos, entre ellos aquel que tenía tanto dinero para asar una vaca. Señora Susana Díaz, entérese de lo que hay, entérese de que la gente no es que haya votado extrema derecha, la gente lo que ha votado es a un partido, como a ellos les gusta decir, de extrema necesidad. Yo no sé si eran de extrema necesidad, pero la gente lo consideró así y barrieron con un régimen del cual Susana Díaz era uno de sus mayores iconos, claro. Luis, por curiosidad, ¿viste el programa de Bertín Osborne? No lo pude ver, la verdad que no lo pude ver y me gustaría, lo voy a ver ahora. Sí, te lo recomiendo, es interesante. En diferido. Escuchaba críticas, por ejemplo, hoy Pedro J por la mañana en una radio criticaba que Pedro J Ramírez, el director del Español, decía que no le parecía bien, que esto no había que a esto sobre todo a quien había perjudicado, porque era el mismo formato, el mismo Bertín, para los 3 candidatos de la derecha, ¿no? Entonces decía que esto perjudicaba sobre todo a Pablo Casado y a Abascal y que le había a Pablo Casado y a Albert Rivera y que le había venido bien a Vox. Lo voy a ver y voy a sacar mis propias conclusiones. ¿Decía esto? Que era el mismo formato, es decir, él escandalizado decía, pero nadie vio que ese programa era lo que estaban diciendo con ese formato, el mensaje que estaban lanzando es, son lo mismo. Claro, ten en cuenta que también aquí hay un sentimiento interior de un Pedro J que ha apostado por Albert Rivera, que quiere que, si le entendí bien hoy por la mañana, lo que quiere es un Albert Rivera de la mano del PSOE,
lo cual es digas. sorprendente. ¿Sugirió Pues lo voy a volver a escuchar, porque ya sabes, uno escucha, está escribiendo, lo voy a volver a revisar, pero no le ha gustado para nada los ataques de Albert Rivera a Pedro Sánchez, eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, lo cual uno tiene que dilucidar es que Pedro J no quería que Ciudadanos, la foto de Colón, pero J se opuso hasta el último segundo. Él se siente el asesor áulico de Rivera y le dijo que esa foto no le convenía, que estar ahí con Vox, ¿qué es eso de estar ahí con la extrema derecha? Bueno, pues eso es lo que voy a ver ahora en Bertín, si es que si les ha beneficiado o no. A ver, Bertín, en todo caso, conociéndole, tú no te imaginas que le ha hecho una encerrona ni nada por el estilo. Entonces yo no sé cuál es esa lectura que ha alarmado tanto al director del Español. Pero bueno, prefiero verlo. No sé si tú lo viste, me puedes contar más. Lo vi y te puedo decir que es el que mejor parado sale Santiago Abascal, pero no porque le dispensara un tratamiento más beneficioso. Fue una entrevista que enjabonaba a los tres y que les saben ustedes cómo es Bertín Osborne y cómo es este tipo de programa. Pero estoy seguro que si hubiera ido Pedro Sánchez, incluso Pablo Iglesias, el trato no hubiera sido muy diferente. Saben ustedes que Bertín Osborne es un tipo de derechas, pero yo creo que por su forma de ser y porque en realidad se hablaba más del candidato en el sentido de que hombre, más que del político, salieron los tres bien parados, pero yo creo que Santiago Abascal salió beneficiado, y cuando lo veas yo estoy seguro que me darás la razón. ¿Por qué? Por lo que los norteamericanos llaman el storytelling. Santiago Abascal contó una historia de supervivencia, de combate contra ETA, de atentados frustrados contra él y su padre, de enfrentamiento cotidiano contra el mundo abertzale. Él vivía en Amurrio, que es casi el centro geográfico del País Vasco. Y eso contrastó mucho con dos chicos de familia bien, que habían ido a estudiar a las mejores escuelas, que habían tenido todas las facilidades, en contra de esta vida que es lo más parecido que tenemos en España a un veterano de guerra, que es un combatiente contra el terrorismo de ETA. Y habrá contado la muerte del cartero, ¿no? Del cartero. Con 9 años, que decide entrar en política. Sí, la verdad que el Abascal... Esa narrativa es insuperable. Abascal tiene un relato muy, muy fuerte, pero ojo, no significa que la vida de los demás, la vida de los otros también fue un lecho de rosas. Es verdad que la de Abascal, bajo el fuego, cruzado del terrorismo, es muy duro. Pero, oiga, Pablo Casado también tuvo... el nacimiento de su hijo fue muy complicado, lo pasó muy difícil y también es un ejemplo. También en ese sentido, tanto Pablo Casado como su mujer son un ejemplo de superación. Desde luego, eso en cuanto a lo personal, pero es que en cuanto a lo técnico, yo te estaba desglosando las virtudes que adornaban al candidato Abascal. Pero en cuanto a lo técnico, yo estoy seguro que Pablo Casado tiene el estado en la cabeza, como decía Fraga de sí mismo. Es un tipo que técnicamente tiene un discurso absolutamente pulcro, lucido, exhaustivo, cosa que Abascal tiene limitaciones en cuanto a lo técnico. Sí, Abascal no es un intelectual, es como dice Dragó en su libro, un hombre de acción. Yo creo que igualmente Abascal tiene que pulir esas cuestiones, es decir, no puede ser, por ejemplo, como cuando Dragó le pregunta sobre política internacional a mí pregúntame de España. Y claro, dice, no, usted no se puede quedar en blanco, ¿no? Ante preguntas cruciales. Si usted quiere gobernar, si usted quiere mandar en este país, tiene que tener ideas claras, también sobre política internacional, no solamente sobre España. Entonces yo creo que ahí Abascal tiene que hacer un poco de trabajo intelectual. Pero es verdad que en este momento en Vox saben muy bien que aquí no se gana votos de lo intelectual, se gana votos de lo emocional, se gana votos con lo que tú dices, el story letter, ese relato que te llega al corazón, eso que conectas con la vivencia, conectas con el pasado de un tío que estuvo bajo el fuego del terrorismo. Y que apela a la patria, que apela a don Pelayo. De hecho, quiero que recordemos los últimos segundos del meeting de Abascal, este sábado pasado en Leganés, son segundos absolutamente épicos, emocionantes y apelando todo el rato a la patata. Vean. La España viva no se rinde, la España libre no se arrodilla, no tenemos derecho, no está en nuestra naturaleza de españoles, no está en nuestra tradición, no sabemos ser ni vivir de otra manera. La España del Cid,
de Don Pelayo, de Isabel la Católica, de Hernán Cortés, de Blas de Lezo, de los tercios de Flandes, de Daoiz y Velarde, de Agustina de Aragón. Es una España que no se rindió nunca y es una España que no rendiremos jamás. Adelante, españoles, adelante, compatriotas, sin miedo a nada ni a nadie. Por España, ¡viva España! Estoy en la sala de operaciones de Génova y es difícil combatir esto, ¿eh? Bueno, sí, de la derecha es difícil. La izquierda ya sabe lo que te va a decir. O sea, bueno, sí, no, esto ya... Esto que solamente ellos se sienten Claro españoles que sí, y los que sí, demás sí. como que nada, bueno, eso ya lo sabemos. Pero claro que es difícil, sobre todo porque el problema de Génova es que hay un Mariano Rajoy. Hay un Mariano Rajoy o un Núñez Feijóo o un Maroto que te están desmintiendo todo eso, ¿no? Es decir, claro, Abascal habla con ese brío porque primero creen lo que dice. Primero creen lo que dice. El Partido Popular después nos dimos cuenta de que no creía en la defensa de España, en la unidad de España. Yo creo que Y este Partido Popular sí, ¿eh, Luis? Hay que ver el... Bueno, pero es que este Partido Popular todavía defiende a Mariano Rajoy. O sea, este Partido Popular no ha hecho autocrítica por lo que se hizo en el pasado. Yo no he escuchado a Pablo Casado diciendo Mariano Rajoy se equivocó en la aplicación del 155. Sí, lo ha dicho en el gato al agua. Te lo habrán dicho, lo habrán dicho, pero cuando tú hablas con ellos... todavía se le defiende y se le defiende bastante. Entonces, a mí, y por otro lado, Rafa, perdona que te diga, lo habrá dicho en el gato al agua, pero tú no puedes ir por ahí diciendo que defiendes la libertad lingüística cuando en Galicia, donde gobiernas tú, no lo hay. Es una incoherencia, sí. Claro, tú no puedes ir por ahí hablando de que vamos a combatir el gasto público, vamos a hacer una rebaja de impuestos importante, tal, cuando en otras autonomías donde tú gobiernas haces completamente lo contrario. Entonces, y no puedes hablar, llenarte la boca hablando de unidad de España cuando en el País Vasco tienes a un Semper o a un Alfonso Alonso que te están todo el tiempo contradiciendo lo que dices. Entonces, claro, ese partido tiene un problema. Yo le creo a Pablo Casado, pero a lo que no le creo es a las siglas que defiende. Pues las siglas que defiende han demostrado que cuando había que jugarse el tipo, pues no lo hicieron. Hay que escuchárselos el juicio a los golpistas. Hay que ver, es que no nos olvidemos, le ofrecieron un referéndum en una plaza. O sea, llegaron a ese nivel de lo que Vox diría traición. Entonces, claro, para que a ti te crean, no basta con decir, no, nosotros somos el nuevo PP, el otro, eso no era PP, este es PP. Claro, es que no alcanza con eso. Los partidos dinásticos, llamados así por Podemos, que vendrían a ser el Partido Popular y el Partido Socialista, se intercambiaron golpes este fin de semana. Sánchez, viendo que el asunto de la secesión de Cataluña, el tema catalán, el desafío separatista en definitiva, vuelve a cobrar vigor, pues está empezando a tener que hacer referencias al asunto durante esos mítines. He dicho este fin de semana que no habrá independencia de Cataluña y que no habrá, desmintiendo a Miquel Iceta, tampoco referéndum. Automáticamente le responde Pablo Casado diciendo algo tan grave como que lo que se vota este 28 de abril es mantener la democracia y la unidad o disolver España. Primero Sánchez y luego Casado. Siempre cumplo con mi palabra. Y respecto al independentismo quiero ser igual de claro. No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña. No habrá referéndum por la independencia. Y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. No se va a producir. No es no. Os digo más. El independentismo y la derecha saben perfectamente que la independencia no se va a producir. Que no se va a producir porque la Constitución española no lo regla, no lo reconoce. No se va a producir porque la propia comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas. Pero no se va a producir sobre todo y fundamentalmente porque los propios catalanes no quieren la independencia de Cataluña. Lo que quieren es quedarse en España, estar con el resto de compatriotas. El 28 de abril, ya os digo que si Sánchez puede, volverá a pactar con Puigdemont, con Torra, con Iglesias y con Otegi. Y lo único que podemos hacer es decir que la alternativa es el Partido Popular. Porque si dispersamos los esfuerzos, los escaños van a ir a Podemos, al PSOE o a Bildu. En Álava, si no aglutinamos el voto para que Javier Maroto sea diputado nacional, el escaño que peligra se lo llevaría Bildu.
Es decir, Otegi podría decir en efecto que son más decisivos porque tienen más escaños y por tanto habrá más llamadas diciéndoles, por favor, votadnos a cambio de lo que pidáis. Bueno, ¿te has fijado en Sánchez cuando dice, y no va a haber independencia en Cataluña porque la comunidad internacional no quiere, porque los catalanes no quieren, pero no dice, porque yo lo voy a impedir? Es muy curioso, o sea, en ningún momento dice, no, yo me voy a oponer, no, porque claro, porque sabemos que tú eres el que defiende los indultos para los golpistas, tú eres el que mandó a Iglesias a negociar presupuestos con un golpista en la cárcel como es Oriol Junqueras. Tú eres el que acaba de darse un abrazo emocionante, entiéndame que se entienda la ironía, con los de Bildu en el País Vasco. Todo para que te aprueben tus viernes sociales. Entonces, claro, él no puede salir y decir, yo voy a impedir eso. No, es que tú no lo vas a impedir. Tiene razón, Casado. Tiene razón. Está esperando que se le dé a la primera para echarse en los brazos de Otegi, de Torra y de Puigdemont, que es lo que han venido haciendo él y sus satélites mediáticos, que durante todo este tiempo no han hecho otra cosa que pedir la libertad de los presos, igual de los golpistas, igual que lo hicieron sus ministros. ¿Qué tipo? Entonces, ¿cómo puedes salir a decir que no habrá independencia en Cataluña? Si lo único que has hecho es pedir no solo la libertad, pedir el indulto. O sea, Miquel Iceta en Cataluña, el representante de tu partido, ha pedido el indulto para los golpistas, incluso antes de que acabe el juicio. Iglesias critica las cloacas, que las cloacas eran una máquina de mentir. Vamos a ver ese corte y luego me das tu opinión respecto a esto porque me interesa. Había policías corruptos que estaban trabajando para fabricar noticias falsas, sin orden judicial, sin orden de la Fiscalía. Policías que cobraban sueldazos y que tenían destinos de lujo cuando buena parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado trabaja en condiciones de precariedad. Se va sabiendo también que esas pruebas falsas que fabricaban servían de argumentario para el Partido Popular, para Ciudadanos, pero también para el Partido Socialista. Decía el ministro Marlaska que no había cloacas, que lo habían limpiado todo. ¿Por qué ha dimitido su número 2 de comunicación de la Moncloa si todo estaba limpio, si no había nada más que limpiar? Esta gente se ha empeñado en hacer de este asunto un asunto de la agenda político-mediática y lo ha conseguido al final, ¿eh? Bueno, es que no son tontos, es decir, yo haría exactamente lo mismo, es decir, yo me aprovecho de las torpezas del gobierno anterior, que contrata a un espía, a una especie de espía secreto, agente secreto, una especie de James Bond del Estado, para que se encargue de resolver el tema catalán, espiar a Podemos, etcétera, etcétera. Entonces, Iglesias hace bien, yo también lo haría, es decir, aprovechando toda esa porquería que ha salido, que ha emergido ahora, para hacer campaña. Pero solamente voy a decir una cosa, las informaciones no eran falsas. Es decir, las informaciones, otra cosa es que se hubieran obtenido ilegalmente. Pero bueno, si entramos en el tema de la obtención ilegal, pues podemos empezar, por ejemplo, con los papeles de Panamá, que eran robados, porque le costaron la cabeza al ministro Soria. Van a pedir perdón por haberlos robado, porque ahora están todos llevándose a la cámara. Oye, antes de venir para aquí veía La Sexta y decían, no, es que hackearon la cámara de seguridad de la casa de Pablo Iglesias. Sí, y tú te colgaste una medalla de los papeles de Panamá con una información que era robada. Y Wikileaks era robado. Y tantas otras informaciones con las cuales tú nos vienes a decir que esto es periodismo. Entonces, repartiendo carnes de moralidad periodística. Hay que decirlo, es decir, aquí no se trata de que no había fake news. Las informaciones, lo que había dicho Iglesias, las informaciones eran verdaderas. Las informaciones eran verdaderas. Otra cosa es eso está en manos de la justicia y lo tiene que dictaminar la justicia. Pero ¿qué pasa? Si es para atacar al PP, podemos robar la información, podemos contratar a un ejército de hackers para que se metan en los bufetes de Panamá, y así empezamos a cortar la cabeza a Cospedal y a todos estos. No. Vamos a ver la encuesta de ABC, pero eso sí, te tienes que comprometer a que me vas a dar solo un par de titulares porque nos queda muy poquito tiempo. ABC, GAT3, que saben ustedes que es el sociólogo de cabecera de mi amigo Luis Valcarce. Narciso Michavila. Esto es lo que dice, lo que publica hoy ABC. Fíjese la masa de rojo impresionante que ya llega a los 140 escaños y el Partido Popular, en el peor de los casos, 86. Vale, pero explícame, Vox
bajan considerablemente. Sí. Vox pierde entre 10, casi 10 escaños. El Partido Popular también baja considerablemente, unos 10 escaños. Y parece que... ¿Y a dónde van a parar? A Ciudadanos. ¿Tú te lo crees? Yo no. ¿Y entonces? Yo no me lo creo. Es decir, Vox llena Leganés, prácticamente hace un mitin extraordinario en Leganés, en la zona obrera de Madrid, y me decís que Vox baja. Vale, Vox baja. ¿Y a dónde van los votos de Vox? ¿Quién se los está quedando? ¿Ciudadanos? ¿Qué ha pasado para que Ciudadanos entre en poco menos de un mes haya ganado, según GAT3, según las encuestas anteriores de GAT3, casi 20 escaños? 20, que lo tengo aquí. No 20. me encaja. Entonces, a mí eso realmente... ¿Cómo me la voy a creer? Es que esto no tiene sentido. Yo entiendo que Michavila esté disgustado con el tema del voto útil. Ya pidió el voto útil para el Partido Popular, es que lo pidió. Luis Valcarce, mil gracias, como siempre. Les dejo con Fernando Paz, Tiempos Modernos. Mil gracias.